no llegamos con la deuda, pero la deuda hoy nos vale esto. Y hacemos una propuesta de salida de la deuda a partir de las circunstancias que tenemos en estos momentos. ¿Y qué proponemos? Pues pagar la parte que podemos pagar, que es el porcentaje de la renta que tiene la familia, con propuesta que se lo lleva a la entidad. Ahí hemos conseguido un bloque de resistencia a las negociaciones y unas respuestas muy sintomáticas, que han sido reacciones, como decía, en clave de exabrupto, sin argumento por parte de las entidades, que hay alguna entidad en la que llevamos año y medio sin firmar nada, porque se ha organizado la resistencia de esa manera que esto es lo que puedo pagar en función de lo que me haya deuda hoy y aquí aguantamos porque no vamos a mover nada más que pasar y bloque por delante. Dicho claramente, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo plantear o ibanar esto que se ha organizado así en clave jurídica a efectos de en el momento de procedimiento oportuno? Bueno, por eso era referencia a la cláusula en latín, cuando se conoce en el ámbito jurídico, de cara a buscar un punto de encuentro en las dos líneas, ¿no? Vamos a ver, complementar, por complementar un poco lo que ha dicho Luis, lo que hacemos aquí en las negociaciones con las entidades financieras es adecuar la deuda a la situación actual y es, en su momento se tasó para que quedéis en el préstamo, pues ahora se vuelve a tasar. Y en relación a esa tasación se adecua la deuda. Y entonces hay entidades que entran, como Bankia, Catalunya Bank, y que hacen una reestructuración de deuda, se pide un 60% de quita, luego, pero 40% se está consiguiendo. Quita del 40% se está consiguiendo con esa entidad. Pero es el adecuar con una tasación nueva la deuda a la situación actual. Luego, me corregís, lo que se pese este tema, lo de rebus in stantibus, lo que ha dicho Ramón, me parece que es el Tribunal Supremo que ha dictado una sentencia en el tema de que había una empresa dueña de hoteles y otra empresa que le arrendaba los hoteles. Entonces, esta empresa ha ido a los tribunales al amparo de la cláusula esta, solicitando que lo que acordaron en su momento, ahora con la crisis económica, era una barbaridad. Y ha dictado un auto dándole la razón a la empresa de arrendamiento y adecuando el costo total a la situación actual. Le ha rebajado un 30% y esa es una de las sentencias en las que se basa el 84 que te comentaba, hace un momento. Y es el Tribunal Supremo. Es el Tribunal Supremo. Sí, por eso te decía que la sentencia del 84 es en base a anterior jurisprudencia tanto del TJUE como del Supremo. Pero sobre todo está el Supremo en la que tiene que hasta hace poco además. Sí, es de hace poco. Y además entre dos empresas grandes. Sí, dos empresas grandes. ¿Tenías la palabra tú? Respecto a la... Habla un poquitín más. Primero, la condonación de la deuda, yo estoy de acuerdo en que hay que realizarla, pero el fundamento no creo que deba de ser de como ahora esto vale menos, mi deuda también es inferior, porque yo realicé una compra de un inmueble para mí o para invertir. Si la cosa sale bien y aumenta, el banco no va a venir a decirme, oye, vamos a aumentar lo que me tienes que devolver porque estás ganando más. Con lo cual yo no puedo utilizar ese argumento a la inversa para decir, como ahora gano menos, te debo menos. El argumento de la condonación debe de venir vía ayudas públicas que recibe la banca. Es decir, para reestructurar el sistema bancario, el Estado aporta dinero. Pues vamos a coger todo ese dinero y a aquellas personas que necesiten quitas, vamos a ir restando. ¿Cuántas quitas se han realizado? ¿10.000 millones de euros? Pues 10.000 millones de euros en quitas. ¿Cuántas ayudas se han dado? ¿150.000 millones de euros? Pues todavía nos quedan 140.000 millones de euros en quitas para quien lo necesite. Pero en base a las ayudas públicas. Porque lo que no se puede es, por un lado, decir, si yo gano, devuelvo lo que recibí, pero si pierdo, tengo que devolver menos. Al empresa como el banco tampoco puede venir a mí y decirme, si el día de mañana gano dinero, bueno. Y luego, que se pueda adecuar todo esto
que tienes o tú mismo vas a estar recibiendo durante 5 o 10 años más, con lo cual a tus cuentas no le afecta negativamente para nada, simplemente es una afección positiva, y a mí me perjudica que voy a tener por 10 años más de deuda, pero ahora mismo no tengo que pagar 1.500 euros de hipoteca, a lo mejor solamente 500. Y dentro de ese plazo extra de 10 años, a lo mejor tengo un pico de liquidez que digo, amortizo anticipadamente. Como propuesta de solución y de fundamentación, ¿no?, para un juzgado. Está Nuria, luego está Antoni, luego está Miguel y luego está Rosa. Y a ver, porque si no, vamos a tirar hasta las 3 con este tema. Y tenemos 20 más. Entonces, a ver, intervenir todos, pero lo más breves posible, ¿vale? Nuria, estaba Antoni, entonces. Lo que voy a explicar es de sentido común, porque todos lo pensáis. He preparado unas demandas que el concepto es el siguiente. La entidad financiera, en unidad de acto, te presta un dinero y tú compras un inmueble. Que si lo piensas, ¿qué va primero? ¿El préstamo o la compraventa? Porque tú no puedes comprar si no tienes dinero. No te pueden prestar si no tienes la garantía otorgada. Esto es una unidad de acto. Por tanto, compraventa y préstamo hipotecario liga a entidad financiera y comprador prestatario. Esto, no sé si lo sabéis, pero en el mundo islámico, que están prohibidos los intereses, efectivamente el que está comprando es el banco y lo cede por un importe superior que los intereses están acumulados, etc. A ver. Entonces, la cuestión es la siguiente. Llega un momento en el cual pues, las entidades financieras, cuando tú ya has pagado bastante dinero, evidentemente no individualmente, sino mucha gente, ¿qué le interesa? Esto es la antigua usura. Le interesa que no pagues. Le interesa que no pagues para quedarse más valor de lo que tú tienes y además haberse quedado lo que tú has pagado, ¿no? O sea, la realidad es esta. El mundo financiero funciona así. No nos engañemos, os puedo explicar la historia y os puedo explicar muchas cosas. Pero la realidad es esta. Entonces, yo las demandas que he preparado se basan en lo siguiente. Cuando una persona no puede pagar la hipoteca es porque ha habido una crisis económica. ¿Quién ha provocado esta crisis económica? Todos vosotros habéis visto en televisión que hasta los políticos han dicho que el sector financiero ha sido el que ha afectado a la economía real, ¿no? Entonces, hemos preparado un informe pericial perfectamente documentado sobre qué ha sucedido en la crisis económica y una responsabilidad extracontractual del sector financiero. En la medida en que tú incumples un contrato, si tú eres el primero que incumple, evidentemente tienes que perder. Pero si alguien te está demandando por incumplimiento de contrato y tú contestas diciendo que el que ha incumplido primero es el otro, la cosa cambia completamente. ¿Vale? Entonces, las demandas que he preparado son de responsabilidad extracontractual de la entidad financiera. Las he preparado y están presentadas, pero esto todavía además ya se encargan de suspenderlas. Lo que estoy imputando a la entidad bancaria es una responsabilidad extracontractual. Digamos, las condiciones de responsabilidad extracontractual son bastante sencillas y además les son plenamente aplicables a todas las entidades financieras, porque o las entidades financieras a quienes demandas han sido ayudadas por el sector público o han adquirido entidades ayudadas al sector público, que este es otro tema. Es decir, cuando una entidad absorbe un banco que ha sido ayudado porque ha provocado una crisis, por lo que sea, porque ha hecho subprimes, porque ha habido malversación, etcétera, etcétera, nosotros estamos recopilando toda esa información. Entonces, lo que por un lado decimos es, no, perdona, yo he incumplido el contrato porque tú tienes una responsabilidad extracontractual que has provocado una crisis financiera, que ha provocado una crisis real, que yo pierdo mi trabajo y no te puedo pagar. Evidentemente esto es algo a nivel general. Claro, si yo tengo que hacer una demanda en concreto
esos créditos morosos. Por lo tanto, es que ya no debería futuro. Y el dinero la Coña Bank vende por 94 millones a un fondo voluntario, o sea, te podría explicar los mil. ¿Vale? Es decir, que todo esto, claro, yo voy del francotirador. ¿Vale? Paralelamente a esta responsabilidad contractual, que no os acordáis cómo se inició la crisis inmobiliaria, que fue la caída de Asprock, participada por Banco Sabadell, porque el tío garantizaba sus créditos con las propias valutaciones, ¿no? Bueno, la propia crisis inmobiliaria ha sido generada igualmente por las entidades financieras. Entonces, ya cogiendo lo que ahora comentabas, el tema de la valoración actual del inmueble no lo utilizo por una quita, la utilizo porque estoy reclamando una responsabilidad económica respecto a la pérdida de valor de mi bien. Es decir, estoy presentando unas demandas que en primer momento dije, ¿cómo voy a parar yo una ejecución hipotecaria? Bueno, pues me pienso, además os puedo dar un montón de libros, hay uno muy interesante que se llama Indecentes, de Ernesto de Kaiser, que explica al dedillo cómo Zapatero, ya en la época de Miguel Sebastián, sabían perfectamente la pelota, no informaron. Es decir, hay una responsabilidad extracontractual clarísima. Esto, bien documentado, bueno, más de francotirador, y el juez que lo vea va a alucinar. Pero si 500 personas ponen la misma demanda, otro gallo cantará, ¿eh? Miguel. No, después... No, estás tú, luego Rosa y pasamos al siguiente. Bueno, yo solamente era para matizar un poco lo de Juan Luis en el tema de lo que has dicho sobre ese tema. No, vamos a ver, a ti te han dado unas tasaciones sobre el bien que has garantizado la deuda súper inflado, porque te decían, no te preocupes, y te metemos sobre el coche y las vacaciones y no sé cuánto. Entonces, quiere decir, que ahora venir a decir que, hombre, es que adecuar le puede a los compradores de bonos, porque está titulización, y acabas de decir hace un momentito una cosa antes del receso que se contradice un poco con esto, porque has dicho, si has pagado de 3X, has pagado 1, y ahora resulta que te lo subastan, ahí estamos, has pagado una parte, por lo tanto... Pero una cosa es que ya te lo hayan quitado todo y otra cosa es que tú digas, no, quítame la mitad porque esto vale a la mitad. No es lo mismo. O sea, no pides que igual que en su momento para darte el dinero te tasaron la vivienda en una burbuja inmobiliaria en la que tú no eres responsable, porque el ciudadano no es responsable de la burbuja inmobiliaria, y como ha dicho Antoni, más responsables son las entidades financieras. Por lo tanto, si entonces te dieron, con un cuchitril te daban 300.000 euros, pues si ahora eso me vale 50.000, adecúame la deuda al valor actual del bien hipotecado. Pero con el fundamento de él sí. O sea, el fundamento de él, lo que ha argumentado, me parece perfectamente. Sí, pues eso es lo mismo. Entonces, tasar de nuevo los bienes inmuebles y en razón de eso adecuar la deuda. Claro, ya, pero es que a la inversa, vamos a encontrar una asociación cuando el mercado vuelva a ir subiendo y la gente, porque no se van a acordar, es lo que viene sucediendo a lo largo de la historia. Solo, Los ciclos Juan normales- Luis, Eso va a aumentar José Ángel, defiéndete con las armas que tienes. Con eso, defiéndete, olvídate y luego cuando suban que vamos a hacer la entidad financiera, ese será el problema de la entidad financiera. Pero tú defiéndete en esta situación actual con las armas que tienes. Pero es que yo lo que Vuelvan a subir la vivienda, desde mi punto de vista, te bajan y... me han presentado 3 ejecuciones hipotecarias consecutivas y no me parece, a mí no me parece bien, aunque me hayan ejecutado, no me parece bien. A ver, un momentito. Rosa. Muy breve porque Antoni lo ha explicado perfectamente. A ver, el discurso político de lo que yo defino pseudoizquierda ha llevado a la culpabilización y a la no responsabilización de la banca y de los gobiernos de la situación en la que estamos. Nosotros decimos que somos afectados y víctimas del genocidio financiero. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos hemos colocado en la parte de defensa y no de contraataque y de exigir responsabilidades. Yo creo que el argumento que define Antoni es el argumento. Es decir, no solamente es que no debemos y no pagamos y habría que pedir una
con todo el dinero público rescatado, que solo han devuelto el 4%. Y que además han hecho una gestión pésima y ha sido un saqueo y un expolio de la ciudadanía y del país. Entonces, no tenemos que renunciar a pedir responsabilidades a quien es el máximo responsable, que es la banca, que han hecho un discurso donde continuamente estamos culpabilizando deudores de buena fe. ¿Cómo que deudores? Ni de buena ni de mala fe. Nos han llevado al abismo, a una situación en la que estamos siempre a la banca diciéndole, oiga, perdóneme la vida, oiga, perdóneme esto. Nosotros hablamos de condonación total de la deuda hipotecaria para la primera vivienda y de inembargabilidad de la primera vivienda y exigir responsabilidades a quien nos ha llevado al genocidio financiero. Y ese es el argumento. No podemos perder el horizonte, independientemente de que luego procesalmente tengamos que utilizar todas las herramientas que podamos. Pero el horizonte claro lo tenemos que tener. Si no, estamos mendigando y dejando que la banca acampe libremente y se vaya de cositas. A ver, Elena, y luego tú y muy rápido, por Sí, favor. era la misma línea. Tu argumento es exactamente el argumento que dan los bancos cuando tú pides una reestructuración de la deuda y una condonación de deuda. Pero no se sostiene justamente con el argumento que acaba de dar Antoni, en el sentido de que partimos de la base de que hay una responsabilidad que yo calificaría de criminal dentro de esa provocación de una crisis financiera, capitalista y inmobiliaria, y a la inversa, si mañana la situación mejorase, no sería gracias al sistema financiero, sino al sistema político, a la lucha de las personas. Entonces, el banco no podría prevalecerse de ese nuevo cambio de situación económica a su favor para aumentar su deuda. Por eso yo creo que su argumentación de Antonio es perfectamente válida y tu argumento es el que estamos oyendo constantemente por parte de entidades financieras, entre otras, pues está el Cuchabank, el Banco de Galicia, y entidades que encima han percibido miles de millones de euros. En el caso de Nova Caixa Galicia recibió 9.000 millones de euros, se lo han vendido el año pasado por 1.000 a un banco venezolano, ¿de acuerdo? ¿Dónde está esa diferencia? ¿A quién ha beneficiado esa diferencia? Entonces, jamás podrá reivindicar ese argumento mañana a las entidades financieras en defensa de un aumento de deuda. Tú lo has dicho, o sea, con el argumento que él da, y es coherente, pero no con el argumento de que como ahora esto vale menos, yo te debo menos. Es lo que quiero decir. Es decir, el argumento de esto vale menos, ahora te debo menos, no. Un argumento como el que como Antonio ha dicho, me parece perfecto y debe de seguirse esa línea de actuación. O similar, pero tiene que ir por ahí. Justamente porque partimos de la base que hay una responsabilidad de dinero que yo califico de criminal. Pero de mala fe y sabemos que es el sistema financiero Culpar y analizar el problema, no exteriorizarlo. pero está fundamentado, es una fundamentación coherente, no es una fundamentación de como ahora tengo la mitad de agua en la botella, te pago la mitad. Eso no es suficiente. Devuélveme el dinero. ¿Vale? No, ahora la botella está por la mitad. Vale. Tendré que fundamentar las causas por las que está en la mitad. Y si la duda es tuya, tendero, me tendrás que devolver la mitad del dinero porque la botella está rota. Pero si me la he bebido, no tienes que devolverme la mitad del dinero. Lo que ha hecho es los daños. lo que Antonio fundamenta es que el tendero me ha vendido la botella rota y yo no me la puedo beber entera. Y lo que estoy tratando de decir, que el argumento que no es coherente es porque esto me lo he bebido o porque lo he tirado, ahora me devuelve la mitad del dinero de la botella. A ver, Pero se ha tirado ni se ha bebido. a ver, Tenemos que terminar con eso. A ver, entonces estabas tú, es que tenemos que... aquí la transparencia viene de la suma de todas las perspectivas que nos van a dar una solución. Una. Dos. Ese propio Tribunal Supremo, en el que esta sentencia que se ha referido, dice, no, el mecanismo de que si sube tal, y dice, no, es que no es eso lo digo yo. O sea, las condiciones para que la rebus funcione están muy tasaditas. Ha sido muy excepcional su uso. Pero claro, el problema es que lo tienen los grandes despachos que empiezan a decir, hostias, que esto van a empezar a pensar en ello. Ahí están los artículos de los despachos, que no son los que trabajan
Y dices, ¿qué decimos nosotros? Nosotros decimos, oye, el tema es tan excepcional, es tan flagrante y tan evidente que con todos los argumentos políticos en el ámbito jurídico habrá que presionar para que los jueces se vean condicionados. Y la otra es que la negociación, la relación de los afectados con la entidad tiene que ir claro a decir, lo que tú me vendiste, lo que tú me dijiste era mentira, que acaba basado en toda una previa. O sea, a efectos de hacer operativa la defensa de los afectados, todo esto aquí lo podemos comprender, lo tenemos que traducir, sintetizar, sin falsear las posibles soluciones, y entonces sí se va a una cuestión que es, no, es que mi deuda vale esto bien. ¿Por qué? Porque todo lo que tú has montado se ha venido abajo porque tú lo has provocado y hoy el mercado, que es una falacia, lo utilizo a mi favor para decir, el mercado muestra que... Pero aquí, Luis, perdona que me interrumpa, importantísimo, tu deuda vale menos, pero no tu bien, porque si no entramos en su juego. Tu bien vale el que te lo vendió. O sea, si está tasado a X, sigue valiendo, mi Claro, casa sigue valiendo. Yo te debo pero menos para la por esa casa. defensa Pero bien jurídica, vale, vale. pero para la defensa jurídica, ¿qué vale? ¿Vale la tasación a efectos de subasta? Pero Básico. es que eso no lo hace